Imagínate un río largo, que viene desde las altas montañas y que va descendiendo, va atravesando valles y llega a un lago hermoso. Si el agua de ese río es cristalina y es limpia, y a lo largo del camino del río no se encuentra con obstáculos que le ensucien, el lago será cristalino también. Pero si el agua de ese río está llena de sedimento, si atraviesa un campo no muy limpio, si de pronto pasa junto a una ciudad y recibe toda la contaminación y la basura de la ciudad, estoy seguro que el lago va a terminar tremendamente sucio y desagradable. Pues algo igual nos pasa a nosotros. La historia de nuestras familias es el agua que viene desde las montañas y que va bajando generación tras generación tras generación. Si las generaciones superiores hacen un trabajo fluido, amoroso, armonioso, el agua pasa cristalina y es potable. Pero si en la historia familiar hubo eventos o episodios que enturbiaron el agua, que la contaminaron de dolor, de carencias, de cargas, de pesos, de rupturas, de traumas, de vivencias que fueron verdaderamente dolorosas, el agua que llegará a las siguientes generaciones va a estar impregnada de esas dolencias. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Nuestro podcast de hoy habla sobre la abundancia, sobre cómo la historia familiar puede impulsarnos a ser abundante o retenernos la abundancia, igual que muchas otras cosas en la vida. Porque algo fundamental que sé que tú entiendes bien es que lo que aprendiste de tu familia es el bagaje a partir del cual construyes tu realidad. Y hay muchísimas maneras de entenderlo. Aprendimos de la familia una manera de comer. Los que hemos crecido en los pueblos latinos tenemos una manera distinta de alimentarnos que quienes son asiáticos de origen. Y no significa que una sea mejor a la otra. Nosotros vamos hacia allá y decimos qué rara es su comida. Y ellos vienen hacia acá y dicen, pero qué extraña es su comida. Y eso se debe a que tenemos patrones. De los padres y de los ancestros aprendimos un idioma. Y hoy en día sabemos que cada idioma tiene una serie distinta de neuroconexiones. No aplica las mismas partes del cerebro las personas que son hablantes o practicantes del árabe o del hindi o del tamil que las personas que hablan finés, por ejemplo, que es un lenguaje súper complejo, o islandés. Y por supuesto, el español tiene su manera, esa cosita rica de poderse pronunciar también. Con esto lo que te quiero dejar muy claro es que sin cuestionar, nosotros tomamos las cargas de nuestros ancestros y a partir de esas cargas construimos la historia. Si, por ejemplo, a ti te dieron o no te dieron una buena educación de tomar los cubiertos, nadie tuvo la dedicación de enseñarte cómo hacerlo y tú tomas los cubiertos de una forma no adecuada y comes un poquito feo o falto de educación, en realidad no es tu culpa. Si no te enseñaron a hacerlo, ¿cómo ibas tú a aprender a hacerlo? Yo he escuchado a muchas personas que pronuncian de una manera un poquito diferente o distorsionada el castellano y hace el aiga, por ejemplo, y estas palabras que a veces suenan. Y en la compasión tengo que decir que no es una responsabilidad solo de la persona. Si tú creciste en una familia, en un entorno, en un lugar en donde se dice aiga, tú crees que el aiga es correcto hasta que sales a otro espacio, alguien te corrige o lees un poquito o lo que sea y puedes aprenderlo bien. Pues eso es lo que te quiero enseñar a hacer hoy. Porque tú aprendiste de tu familia sobre la abundancia, la prosperidad, la plenitud, sobre el dinero. Y lo que tú aprendiste, más allá de si está bien o está mal, que ahora lo veremos, lo vas repitiendo, porque así lo aprendiste. Si tu familia vivió una historia, por ejemplo, de despojo, tú vas a decir, uy, el dinero se pierde y entonces, ¿para qué lo gano? Mejor lo gasto y así nadie me lo va a quitar. Es inconsciente, pero se va quedando en ti. Lo que pretendo con este podcast, y sé que va a funcionar, y sé que te va a gustar mucho, y sé que te va a servir, y también confío en que lo vas a compartir, te vas a suscribir al canal y vas a traer a la gente a que pueda sanar esto que es tan importante, es que al final del podcast vamos a hacer una constelación interior.
una constelación dentro de nosotros. Y en esa constelación vamos a reparar, vamos a sanar aquellas partecitas de la historia personal de cada uno de nosotros que nos están bloqueando o impidiendo el flujo del dinero. Y voy a arrancar desde la base, desde el principio. Ya entendimos el río que viene desde arriba y esa información que viene desde arriba va descendiendo. Te quiero platicar una historia que algún día me tocó constelar a una persona del estado de Sonora, una mujer particularmente que tenía un apellido francés, que había sido descendiente de algunos hacendados franceses y españoles en la zona de Sonora. Esta familia fue una familia muy, muy próspera. Vinieron inmigrantes, trabajaron, hicieron su dinero y tenían sobre todo una hacienda que era muy emblemática y muy simbólica para esta familia. De pronto viene la Revolución Mexicana. Estoy hablándoles de 1915, 1916, más o menos, esa época de la Revolución. Y en la hacienda grande que tienen hay una revuelta de los campesinos con algunos bandidos, como ellos los llaman. Llegan a la hacienda, y esto es algo muy, muy fuerte de contar, y cuando llegan a la hacienda sacan a los hombres, violan a las mujeres, matan a los hombres, desposean a las mujeres de la tierra y las amenazan de que si vuelven, ya sin hombres, todos los hombres de la familia son asesinados, que si vuelven las van a violar y no les van a regresar su hacienda. Y entonces la mamá de ese entonces con sus 3 hijas tiene que huir hacia otra ciudad y esto ocurrió en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que aprende esa familia? Aprende que el dinero pone en riesgo, aprende que el dinero mata. Aprende que de no haber sido hacendados en ese momento, los hombres seguirían con ellas. Aprenden que la posibilidad de tener una abundancia opulenta significaba un riesgo de ser abusadas, de ser victimizadas, de ser violentadas. Y esto está muy mal, ¿eh? No estoy para nada diciendo que me parezca ni remotamente correcto. Es algo horrible, es algo terrible, pero esto, y pon mucha atención a esta palabra, crea una impronta. Una impronta es como una idea que se vuelve como un tatuaje, que se queda muy clavada dentro de ti. Y esa impronta en la familia empieza a ser transmitida de generación en generación de mujeres. Y le dicen inconscientemente, mejor no tengas dinero. Porque si tienes mucho dinero, corres riesgo. Entonces esta familia comienza a decirle a la siguiente generación, cuidado, no mucho dinero, lo suficiente para pasar desapercibido. Y sigue avanzando y avanzando. Yo conocí a de la mujer a la que abusaron y sus hijas abusaron, a la bisnieta, digámoslo así, que fue la que vino a constelar conmigo. Y cuando hablaba con ella me decía, es que de verdad no entendemos por qué nadie de mi familia tenía hermanos y hermanas. Nadie de mi familia termina realmente de hacer dinero bien. Es como que cuando ya estamos trabajando, cuando ya vamos construyendo, cuando queremos tener una casita muy bien, pero cuando queremos ir un poquito más arriba, cuando queremos viajar, cuando queremos comprar un coche mejor, ¡puf!, todo se cae. Y todo se cae. Y es increíble, Fer, porque mi hermano es muy trabajador y mi otra hermana es muy inteligente y yo he tenido, esta señora se dedicaba a tener algunos negocios de comida y yo he procurado como tener mis negocios y de verdad que ya cuando voy a dar el brinco, todo se cae. Y entonces pensé, ¿cuál es la información que ha venido fluyendo a partir del río? ¿Cuál es la información que ha venido cayendo en esta familia? Y entonces empecé a hacer preguntas y a constelar. Y cuando hacemos la constelación surge esta historia que les conté. Y entonces le pregunto, ¿qué te decía tu mamá? Y evidentemente su mamá nunca le dijo, no tengas dinero porque el dinero hace que vengan a tu hacienda y te maten. No. Pero la mamá decía, híjole hija, es mejor mantener un perfil bajo. ¿Para qué llamamos la atención? Observen los mensajes inconscientes, ¿eh? Otro mensaje de su mamá. Es mejor que tu marido nunca tenga mucho dinero porque luego, si tienen mucho dinero, se pierden. La mamá decía se pierden refiriéndose a que se vuelan y se vuelven sangrones. Pero en el fondo, su inconsciente, la información que venía cayendo, estaba diciendo los hombres mueren. Porque eso es lo que aprendí de mi abuela. Porque eso es lo que aprendí de mi madre. Esto es importante que lo sepas por 3 razones fundamentales y apúntatelas muy bien. Yo quiero que estos podcasts sean como una escuelita. De repente me encuentro gente en muchísimos lugares que me encanta siempre que se acercan. Fer, escucho tu podcast. Sé que estos podcasts hay gente que los toma como clases y que tienen su cuadernito y que toman las notas del podcast y lo que tienen que acordarse y me encanta. Por eso hoy te voy a compartir 3
elementos importantes de por qué pasa esto. Primero, recuerda la impronta. La impronta es la experiencia que se vivió, se traduce de forma más o menos racional y se genera como un sello, ¿de acuerdo? Es como un estigma, una carga. Esa es la impronta. Segundo, esa impronta se va a ir transmitiendo de generación en generación de forma real o simbólica. Ahora te voy a explicar lo importante que es lo simbólico, ¿de acuerdo? Pero puede ser que la impronta sea los hombres que tienen mucho dinero vienen y los matan, o los perdimos. Se pierden los hombres cuando tienen mucho dinero. Y es otra manera, es una forma simbólica de decir por algo, por mangas o por angas, se van de nuestra vida. Importante que lo tengas muy claro. Y tercero, esta transmisión va a seguir pasándose de generación en generación, en generación en generación, hasta que alguien toma conciencia y honra lo que ocurrió. Honrar lo que ocurrió. ¿Qué significa? No podemos borrar, porque en la historia de la familia, en ese largo río que somos las familias, esa experiencia de que entraron a tu casa, mataron a tu esposo, a tus hijos, a los hombres que te podían proteger, que abusaron de las mujeres, que las desposeyeron, eso se queda como un trauma. Y así como tú tienes traumas personales, si algún día te chocaron, o muchas mamás que se les perdió el hijo 5 minutos y para la mamá se vuelve como una historia horrible que siempre regresa esa carga emocional muy dura, así las familias tienen estos traumas que se llaman improntas, para tenerlo muy claro. Se traduce y se vuelve una impronta. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Pues que esta familia necesita sanar toda esa historia. Y al sanar la historia se hace con constelaciones, ayudan muchísimo las constelaciones. En este caso en particular, la señora tenía la posibilidad de volver a Sonora, nunca habían vuelto a la hacienda, evidentemente ya después del tiempo ya no era de ellos, ya no estaba su nombre, no querían volver, pero yo le pedí que fuera a la hacienda como turista, como visitante, o sea, nada raro, y que en la hacienda pudiera decirle a sus ancestros que les daba un lugar, que le dolía mucho lo que tuvieron que pasar, que fue terrible. Le pedí que empatizara. Imagínate el miedo de esa bisabuela tuya cuando entran a la casa, cuando matan a su esposo, cuando matan a sus hijos, esa impotencia cuando es abusada, es horrible. Entonces, ese dolor no puedes decir, ay, no importa. No, ojo, tu familia tiene cicatrices, igual que la mía, igual que la tuya, la de todos tiene cicatrices. Y esas cicatrices nos van a ir empujando a realizar cosas o limitando de realizar cosas. Esto es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con poder entender que en tu familia hay historias y que esas historias, como en este caso, pueden bloquearte porque no hay que tener mucho dinero y hay que pasar desapercibidos, y cuidado porque los hombres se pierden, esas creencias que están ahí, que a veces es muy curioso porque cuando doy el curso de sanar el árbol familiar, que ya viene por cierto y se los recomiendo muchísimo, es un curso increíble que da muchas herramientas para sanar, pero cuando doy el curso la gente dice, no, Fer, a mí nunca me dijeron eso, a mí en mi familia nunca hubo eso, se llaman principios familiares, nunca hubo ese principio. Y cuando empiezan a explorar, y cuando vamos haciendo el trabajo de recolección de información, y cuando empiezas a darte cuenta y decir, ah, caramba, claro que mi familia me dijo eso, claro que mi familia, por ejemplo, en otro contexto, no estoy hablando de abundancia, pero para que lo entendamos, claro que mi familia decía, mi amor, gorditas para que no te dejen. ¿Qué significa gorditas para que no te dejen? No, pues es que a tu abuelo Cleto le encantaba que tu abuela estuviera bien gordita y entonces las de esta familia somos gorditas. ¿Y cómo crees que estás? Gordita, para que no te dejen. Estos mandatos son sutiles. La familia no es que te siente y te diga, ahora te voy a leer el dictamen de los 10, pero te los van transmitiendo. Esta expresión que aquí cabe muy bien de que mamamos la educación, la recibimos de una forma directa, es súper puntual. Un segundo ejemplo para trabajar o para entender cómo vienen estos vínculos de la abundancia. Me tocó atenderlo con una familia que fue una familia de desposeídos, es decir, tenían dinero, vinieron de España, el abuelo hizo muchísimo dinero, el abuelo tiene un socio que es un primo que llegó mucho tiempo después, muere el abuelo y el primo desposee a la viuda y a los hijos y todo el dinero, que es mucho dinero, se va como a otra ala de la familia. Y esa mujer con sus hija e hijo se quedan no pobres, pero mucho menos ricos de lo que debían ser por derecho. Y entonces, ¿qué es lo que se aprende en esa familia? Fíjense qué importante. El dinero
te hace el dinero te desposee, el dinero te hace como un apestado, como un segregado. Entonces, fíjense el mandato, mejor no tengas dinero. Y entonces inconscientemente viene la línea y es: no hagas mucho dinero. Otra vez el mandato: detén tu creación de dinero, porque luego haces dinero y te lo roban. Entonces mejor no lo tengas o tira tu dinero, pierde tu dinero. ¿Cuántos de los que están escuchando este podcast, cuántos de los que están ahí, y pónganlo en los comentarios, han sentido alguna vez que el dinero se va como agua? Ojo, el dinero se te cae de las manos. Otra expresión familiar: te quema, parece que te quema el dinero. Y entonces esas expresiones tienen historias detrás. No todas son tan trágicas, no todas parecen una novela. Hay historias que son mucho más cotidianas, mucho más sencillas, pero hay historias detrás. Con estos dos ejemplos, con la parte de los desposeídos y la parte de cómo la abundancia pone en riesgo y hay dolor por la abundancia, te quiero dejar claro que en todas las familias vamos a ir arrastrando estos patrones. Ojo, hay familias que también tienen patrones positivos de abundancias. Hay familias, me tocó atender a una familia muy prominente con un negocio muy famoso y de hecho el negocio es como el nombre de la familia, el apellido es el nombre del negocio, y la familia decía: nosotros los tarará siempre somos abundantes. Nosotros los tarará siempre tenemos un lugar de honor. Nosotros los tarará, es del mismo apellido, tarará no se apellidaban, por si alguien quiere buscar negocios tarará, estoy omitiendo el apellido con toda intención. Nosotros siempre a donde vamos somos respetados y reconocidos. Y tú los veías y eran como aristócratas, pues se sentían aristócratas, sí les iba muy bien de dinero, la verdad, pero así muy elegantes y todo. Y era un mensaje que también se iban legando. No estoy diciendo que sea un mensaje bueno, porque también ahí hay una parte de somos superiores, somos mejores, siempre nos tiene que ir bien. Y entonces imagínate, caso contrario, en esa familia, ¿cuál es la impronta? Somos superiores, somos súper ricos, nos tiene que ir bien, la vida es increíble, pero imagínate que tú eres parte de esa familia, a veces pasa el primogénito de la cuarta generación de esa familia y eres un flojonazo. O que tú, en lugar de querer seguir con el negocio de zapatos de la familia, por poner un ejemplo, tú quieres ser chef. O que en lugar de querer continuar con la tradición familiar del trabajo de los restaurantes, tú lo que verdaderamente amas en tu vida es ser educadora de niños especiales. Y tienes la impronta de aquí tenemos que ser abundantes y aquí tenemos que ser prósperos y aquí tenemos que ser ricos. Y entonces esa impronta, que es positiva para algunos miembros de la familia, para ti no lo es. Porque para ti se vuelve un peso interior. Bueno, para ir cerrando la parte introductoria e irnos al ejercicio, que yo sé que les va a gustar mucho, quiero dejarles claro que esos patrones los tenemos todos y tú tendrías que hacer un examen, una revisión de qué es lo que me enseñaron mis papás sobre la abundancia. ¿De qué hablaban mis abuelos sobre la abundancia? ¿Cuál era el origen, la historia de esa abundancia? A mí me tocó crecer en dos familias muy lindas y mi abuelo, de parte paterna, que yo me llamo como él en su honor, Fernando Broca, mi abuelito era un hombre que fue un líder obrero, que siempre estuvo muy enfocado como en el beneficio del trabajador, fue un líder sindical de sus épocas ahí y luego fue miembro del Partido Socialista Mexicano de hace de hace 60 años. Y esa visión era: hay que trabajar por el proletariado y mueran los ricos latifundistas. No lo decía así, pero es un aprendizaje. Y entonces en el mensaje de mi familia es: no seas latifundista, sé un proletariado decente, trabaja como todos los demás con el sudor de tu frente y no te enriquezcas. Y entonces este mensaje a mí me costó trabajo entenderlo porque no es un mal mensaje, no surgió de un trauma, surgió de una convicción muy bonita que sí tiene que ver, por supuesto, con la historia que le tocó a mi abuelo vivir, porque él nació hacendado de chiquito en Tabasco y luego, al paso del tiempo, tuvo muchos cambios en la vida y se volvió parte del otro lado de los trabajadores, de los obreros, y empezó a defenderlos. No es que sea malo, pero esa historia está. Entonces, cuando yo, y no es que sea un latifundista, soy latifundista de alumnos, soy latifundista de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, ahí sí tengo mi latifundio, pero no es que yo sea un latifundista, pero sí fue como, caramba, no podemos tener más porque es malo, no podemos ampliar la abundancia y tuve que hacer todo un trabajo para poder decir, yo esa impronta ya no la quiero, ya no me sirve. Solo se los pongo como un ejemplo de cómo no todas las improntas vienen de algo malo, sí de algo impactante,
sí de algo importante para la familia y cómo tenemos que irlas descifrando. Bien. Vamos a hacer, les decía nada más, una cosa es lo que te detiene y otra cosa es lo que te empuja. Por ejemplo, en este mandato familiar te empuja a luchar por los trabajadores. Y entonces mi papá trabaja en un sindicato, mi papá en su momento tenía una combi, manejaba una combi, una pecera, y en su combi de pasaje él trabajaba y entonces se metió también al sindicato y es esta visión de apoyar o de defender a los trabajadores, que no estoy diciendo que sea nada malo, por favor no lo malentiendan, sino la limitación. Solo puedes trabajar como trabajador, no puedes ser una persona más próspera o más abundante, ¿de acuerdo? Así era el principio. Sé que también hay muchos líderes sindicales que son infinitamente ricos, no es el caso de mi familia, para nada. Por si andaban con el pendiente, no vaya a ser que se queden preocupados, ¿verdad? Entonces vamos a ir a el ejercicio. Vamos a entrar en una constelación interior que es muy útil. Te pido por favor que prepares el espacio para hacerla. Este ejercicio es mucho mejor que lo hagas en un lugar tranquilo, en silencio, sentadito y algo muy lindo. Yo te sugiero que este trabajo te va a ir dando mucha información. Yo te sugiero que lo repitas. Cuando hacemos el taller, que aquí les voy a dejar la información del taller que arranca ya muy prontito, de sanar el árbol familiar, yo les recomiendo que repitan las constelaciones porque cada vez que la vuelves a hacer en días consecutivos, esto se los propongo que lo hagan 13 días seguidos, vas teniendo diferente información y vas como afinando los hilos. Entonces es muy importante que si te viene bien, la repitas y cada persona la puede hacer, o sea, la puedes hacer tú y la puede hacer tu esposa o tu esposo y de esa manera ayudas a tus hijos. La pueden hacer tus hijos, pero por ejemplo, si la hacen tus padres también, ayudan a que todo el río se vaya limpiando. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces allá. Primeramente, si te es posible, enciende una vela. Que esa luz simbolice que tu intención y tu propósito es sumar, limpiar en armonía y con respeto a tu clan familiar. Y cuidado, tienes dos, tu línea paterna y tu línea materna. Y es importante que percibas con cuál de las dos líneas quieres trabajar. Puedes trabajar 13 días con una y luego los otros 13 días con la otra. Puede ayudar a tu trabajo que en la velita escribas el apellido de la línea materna o paterna y que puedas escribir todos los nombres que puedas recordar de esa línea. Si por ejemplo trabajo con mi línea paterna, escribiría el nombre de mi papá, de todos sus hermanos, de sus papás, de mis abuelos y de todos los hermanos de mis abuelos y los nombres de mis bisabuelos si los conozco y así iría hacia atrás. ¿De acuerdo? Y una vez que lo tengas listo, si no lo puedes hacer con un papel, si no tienes veladora, no te preocupes, lo puedes hacer de todas maneras dentro de ti, pero esto ayuda, nos ayuda a enfocarnos, a encauzar la energía. Bien. Ahora cierra tus ojos y respira muy tranquilamente. Observa qué atributos físicos tienes de esa familia con la que estás trabajando. Lo ancho de la espalda o el color de los ojos, el tono de la piel, la voz. ¿Qué atributos heredaste de esa línea? ¿Qué principios y qué valores son los que ellos te enseñaron? Tal vez te inculcaron el respeto, o la compasión, la ayuda o el servicio. Y así,
Como tienes rasgos físicos, así como hay emociones, creencias y una educación que viene de esa línea, también has heredado inconscientemente algunas cargas y limitaciones, algunos pesos y patrones. Toda la información de tu familia está codificada en ti, genéticamente, biológicamente, mental, emocional y trascendentalmente. La información está en ti. Vas a llevar tus manos al centro de tu pecho, haciendo un centro corazón, y vas a decir: a mis padres y abuelos, a mis bisabuelos y a todos mis ancestros, les honro y honro las historias que tuvieron que vivir, las carencias que pasaron. Honro los momentos de quiebra y el hambre. Honro sus tiempos de abundancia y de plenitud. Soy consciente de que vivieron en otros tiempos de otra manera. Yo les pido amorosamente que me permitan comprender sus patrones e improntas, que me permitan entender de forma consciente o inconsciente o supraconsciente lo que les tocó vivir y por qué se relacionaron con el dinero y la abundancia como lo hicieron. Estoy segura que hay una buena razón para actuar como actuaron, para enseñar como enseñaron, para vivir como vivieron. Ahora son otros tiempos. Ahora yo quiero para mí, para mis hijos, para mis hermanos y para mis sobrinos. Ahora yo quiero la abundancia. Ahora yo quiero disfrutar saludablemente de la riqueza. Ahora yo quiero que la economía me rinda, que pueda prosperar. Quiero que me vaya muy bien. Y les pido su bendición. Inclinamos la cabeza y le decimos a nuestros ancestros: honro su historia y lo que les tocó vivir. Soy compasiva o compasivo con las dificultades que enfrentaron y les agradezco por todo lo mucho bueno que me han dado. Les agradezco
por todos los grandes regalos que me han dado. Aprecio lo bueno, me libero de lo que no me es útil y me conecto amorosa y pacíficamente con la abundancia satisfactoria y agradable, sana y armoniosa que me merezco. Y haces 3 o 4 respiraciones. Puede ser que mires en tu interior a tus ancestros sonriendo, o que sientas una ligereza en tu pecho, o que tengas lágrimas en los ojos. Como sea, respira, digiere, integra. Siente que poco a poco ese río grande y largo va tomando su lugar. Inhalamos suave, profundo. Cada respiración te ayuda a sanar. Tómate tu tiempo, siéntelo adentro de ti. Exhalamos. Pacíficamente exhalamos. Y abrimos nuestros ojos, liberados y en calma. Es increíble cómo puedo sentir la energía del campo. Yo sé que para muchos esto está grabado, por supuesto, pero siento desde aquí cómo se conecta y puedo darme cuenta de cuánta gente sana a través de este proceso. Hay algo que espiritualmente se llama la atemporalidad y yo creo en ella. Y también creo que estamos todos conectados más allá del espacio aparente. Desde mi corazón les agradezco mucho por seguirnos, por compartirnos, por estar presentes y les deseo toda la sanación para ustedes y para su familia. Que los ríos, cada generación, vayan filtrando los sedimentos para que a los que están por llegar, a los pequeñitos, a los jóvenes, les llegue solo lo más hermoso de nuestras historias. Un beso, muchas bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana y déjenos todos sus comentarios. ¿Qué les gustó? ¿Qué les sirvió? ¿Qué pasó? Cuéntenos cómo les va. Hay gente que hace procesos increíbles. Platíquenos. Fer, sané, me encontré, me liberé, me fue increíble. Eso nos da muchísima alegría. Nos vemos la próxima. Bye, bye.